Muy buen día, señores estudiantes de octavo. El tema de hoy es clasificación de los triángulos. Hay dos clasificaciones. Vamos a ver el primero, es según la medida de sus lados. Los triángulos se clasifican en triángulos equilátero, isósceles y escaleno. Un triángulo equilátero es cuando todos sus lados tienen la misma medida o todos sus lados son congruentes. El triángulo isósceles cuando dos de sus lados tienen la misma medida o también dos de sus lados son congruentes. El triángulo escaleno es cuando todos sus lados tienen diferentes medidas o también cuando todos sus tres lados no son congruentes. Tenemos la segunda clasificación de triángulos que es según la medida de sus ángulos. Se clasifican en acutángulo, obtusángulo y rectángulo. El acutángulo, todos sus ángulos son agudos. Esto quiere decir que los ángulos son menores a 90 grados. En el triángulo obtusángulo tiene un ángulo obtuso y dos ángulos agudos. Un ángulo obtuso quiere decir que es mayor a 90 grados y los otros dos ángulos agudos menores a 90 grados. El triángulo rectángulo es cuando tiene un ángulo recto y dos agudos. El ángulo recto se refiere a que tiene 90 grados y se denota de esta forma como un cuadradito y tiene dos ángulos agudos menores a 90. Triángulo rectángulo, ya mencionado anteriormente que tiene un ángulo recto, es decir, un ángulo que mide 90 grados. Ahora vamos a ver el teorema de Pitágoras. Esto quiere decir el teorema de Pitágoras, vamos a estudiarlo en todo triángulo rectángulo. ¿Sí? En todo triángulo rectángulo se va a estudiar el teorema de Pitágoras. Entonces aquí tenemos un triángulo rectángulo, el triángulo ABC, y tenemos sus lados. Los lados, el lado A, que está opuesto al ángulo A, el lado B con minúscula, que está opuesto al ángulo B, y mi lado C. Ahora, ¿qué nos dice? Que A y B son llamados catetos, son los lados. Son llamados catetos y el lado C es la hipotenusa. Entonces, el teorema de Pitágoras consiste en que, podemos leer aquí, que el cuadrado de la longitud de la hipotenusa es igual a la suma de los cuadrados de las longitudes de los catetos. Mira, aquí está la fórmula y aquí podemos argumentar. El cuadrado de la hipotenusa que se representa con C es igual a la suma de los cuadrados de los catetos. ¿Sí? Asimismo, de este teorema de Pitágoras nosotros podemos despejar A, un cateto y el cateto B para resolver diferentes tipos de ejercicios o depende de los datos que nos dé el ejercicio. Continuando, ¿a qué se refiere el teorema de Pitágoras? El teorema de Pitágoras hace relación a las áreas de los cuadrados que forman a partir de sus lados. Esto quiere decir que aquí estamos o aquí tenemos o podemos observar los dos lados. Estos dos lados son llamados catetos y si yo hallo el área de este lado, tengo que hacer un cuadrado y he hallado el área que es 9 de este cuadradito porque su lado mide 3. Vamos a ver acá el lado mide 4 y al hallar el área del lado que mide 4, tengo un área de 16. Entonces, esto va a conllevar a que el área del lado C o de la hipotenusa va a ser igual. El área de C o de la hipotenusa va a ser igual a la suma de las áreas del un lado y del otro lado. Esto se reforzará en clases. ¿Sí? Tenga un buen día. Gracias por su atención.